Finalizamos esta jornada académica con la conferencia denominada Enfoque del paciente con fenómeno de Raynaud, a cargo del doctor Miguel Antonio Mesa Navas, reumatólogo, Clínica del Rosario y del Tesoro y Copsana, líder de investigación en el área de reumatología en Sura. Le damos la bienvenida. Antes que nada, Diana Varela me dijo que me da doble regalo si les doy esta charla rápido, entonces vamos a agilizar para que no nos demoremos. Avisos coloquiales: Adriana, tu patocornio es el mejor. Xiomala me descuenta por favor de las horas que le debo esto. Kelly, la mejor de las jefes. Y Evelyn, cuando vea esto en YouTube, me partió el alma que te haya sido antes de la charla. Dicho eso, la presente charla es una charla en la que no va a haber pago, a pesar de lo mucho que yo insistí en que me pagaran, no me quisieron pagar, pero no soy, pues a pesar de que he recibido múltiples dádivas a través de congresos y demás en mi práctica profesional, no voy a mencionar ningún medicamento, entonces por lo tanto esto no tiene un conflicto de interés relevante. Básicamente lo que vamos a hacer es que les vamos a dar un conocimiento sobre los distintos síndromes acrovasculares de manera que sea menos horrible, porque vamos a conjugar el verbo hambre. Yo tengo hambre, tú tienes hambre, vosotros tenéis hambre y todos nos queremos ir a almorzar. Entonces vamos a empezar con el aforismo de la araña, ¿cierto? Que no es lo mismo los huevos de la araña que arañamelos. Entonces todos estos síndromes y todas estas situaciones que nosotros vemos acá pudieran confundirse con un fenómeno de Raynaud, pero no en todas las situaciones son un fenómeno de Raynaud. Entonces vamos a empezar por una definición muy sencilla. Los síndromes acrovasculares son normalmente síndromes de cambios de coloración que reflejan una alteración vascular a nivel de la circulación acral. Normalmente no existe un fenómeno inflamatorio asociado, o por lo menos histológicamente no se evidencia inflamación, e incluso la mayor parte de las veces, salvo algunos casos puntuales o algunas causas secundarias, no existen cambios vasculopáticos. Un cambio vasculítico o inflamatorio es un cambio donde hay inflamación, y un cambio vasculopático es un cambio donde se producen alteraciones en el vaso, pero que no son de origen inflamatorio. Normalmente se documentan porque la parte que está afectada cambia de color y usualmente se desencadenan por el frío, pero se pueden desencadenar por otro tipo de aspectos desencadenantes. ¿Cuáles son los síndromes acrovasculares? Por supuesto tenemos el fenómeno de Raynaud, tenemos la acrocianosis, la eritromelalgia, el hematoma digital paroxístico, el lívido reticularis, los acrosíndromes relacionados al COVID y el síndrome del dedo azul. Entonces vamos a empezar primero por esta señora. Lo primero que llama la atención es que tiene como 4 dedos gordos la señora, lastimosamente, pero adicionalmente a eso usted encuentra que la paciente presenta un dedo azul, o como dirían las mujeres, un azul purpúreo que está más o menos entre el púrpura 425 y el púrpura 828, que para los hombres es un morado. ¿Qué tenemos de características del síndrome del dedo azul? El síndrome del dedo azul es un proceso que es generalmente secundario a los procesos de embolización de colesterol. Es distinto a los émbolos arterioarteriales. En los émbolos arterioarteriales lo que está pasando es que hay un fenómeno trombótico en el cual se produce una ruptura de una placa, y un émbolo va directamente y cubre el aspecto vascular, digamos de mediano calibre de una arteria, y genera un déficit isquémico evidente. Es decir, cuando se me pone completamente isquémico y hago una isquemia crítica de una extremidad, hago una isquemia crítica de un dígito. En este caso lo que hay es un daño microvascular, y este daño microvascular lo que genera es que múltiples fragmentos de colesterol van a viajar a la circulación distal, y en la circulación distal se van a depositar en la pequeña vasculatura, y depositándose en la pequeña vasculatura van a presentar inflamación. Esta inflamación normalmente se manifiesta obviamente como los cambios de coloración, pero también en una respuesta inflamatoria, tanto local como sistémica. Entonces, como ustedes sospecharán, normalmente para que a usted se le despegue una placa de colesterol tiene que tener colesterol. Es decir, este tipo de pacientes son normalmente pacientes que tienen diabetes mellitus o que tienen alguna otra alteración que le aumenta la carga de colesterol a nivel del cuerpo, y que usualmente cuando son sometidos a cateterismos o a dichos procedimientos se produce la ruptura de la placa, que es lo que llaman la literatura anglosajona una shaggy aorta o una aorta pues tortuosa, y esa ruptura de esa placa es lo que produce la embolización. Curiosamente, a pesar de que se le dice síndrome del dedo azul, lo menos grave es el dedo, porque por simple estadística la distribución de estos émbolos pueden ir a riñón, pueden ir a sistema nervioso central y demás. Entonces, ¿en quién lo debemos sospechar? Personas que tienen factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, como por ejemplo hipertensión, diabetes o tabaquismo activo.
Perdón, que es que esta cosa es como torcida, entonces termino regando el agua. Adicionalmente a eso, normalmente tenemos el desencadenante de un agente endovascular o de un procedimiento endovascular y tenemos síntomas sistémicos que usualmente no lo consideramos como fiebre, malestar, anorexia y una respuesta de fase aguda. Se puede acompañar de eosinofilia y curiosamente, adicionalmente a eso se puede ver a nivel de riñón, porque recuerden que el riñón se lleva el 20 al 25% del gasto cardíaco, puede haber hipertensión, aumento de la creatinina y característicamente hay eosinofiluria. O sea, en el uranálisis se documentan los eosinófilos, que puede ser un signo que uno pueda buscar. En retina usted también le puede decir al oftalmólogo que le busque el depósito del colesterol porque es uno de los sitios donde usted ve la microcirculación y puede ver las placas de Hollenhorst que son el depósito de los émbolos de colesterol en la vasculatura retiniana. Y finalmente, pues un 36 o 96% de las series pueden tener algún tipo de manifestación cutánea y normalmente cuando hay compromiso cutáneo debe ir usted a buscar el riñón. Esta es la placa de Hollenhorst, que es la que yo les estaba diciendo acá. Simplemente miren en la flecha cómo hay un émbolo que taponó la circulación. Y esta es la aorta, pues que ustedes ven que es una aorta que es tortuosa y que tiene algún componente de material aterosclerótico asociado que explica la ruptura después de un procedimiento endovascular. Manifestaciones en piel son variables, puede ir desde un lívido reticularis patológico, pasando por gangrena, cianosis, úlceras, nódulos, púrpuras y el predominio de miembros inferiores, entonces en inglés se diría blue toe, aquí se diría el artejo azul, y normalmente puede acompañarse a otras disfunciones vasculares que estén presentes por el fenómeno embólico. Dicho eso, entonces, síndrome de dedo azul, normalmente pacientes con factores de riesgo cardiovascular, diabéticos, hipertensos, usualmente después de un procedimiento. Ahora, como si usted no mete COVID en su charla está fuera de la moda, entonces vamos a hablar del síndrome acrovascular por COVID. COVID presenta una gran cantidad de manifestaciones y normalmente puede ir desde lesiones incluso vasculíticas en piel hasta fenómenos trombóticos porque puede hacer elevación de cardiolipinas y una de las causas más comunes de cardiolipinas elevadas de forma transitoria recientemente han sido la presencia o la infección por COVID, pero adicionalmente a los fenómenos trombóticos que puede producir localmente con microtrombo, puede producir macrotrombos, incluso nosotros alguna vez vimos una paciente de 30 años que tenía un fenómeno de Raynaud después de una infección por COVID y con un dedo azul, dentro del estudio de protocolo de dedo azul se le pidió la tomografía y el ecocardiograma. Y oh sorpresa cuando la señora tenía una vegetación como de 5 centímetros dándole vueltas en la aorta a punto de soltarse y esa era la explicación del fenómeno de Raynaud de toda la disfunción vascular. Entonces, ¿qué hay que tener claro? Que dentro del espectro de manifestaciones raras mediadas por procesos inmunológicos que puede producir la infección por COVID, puede producir tanto fenómenos vasculíticos, fenómenos microtrombóticos e incluso, fenómenos macrotrombóticos. Esta es simplemente una serie de casos donde muestran algunos, pero miren pues que las manifestaciones son las típicas lesiones purpúricas o las lesiones distales, se puede confundir con un dedo azul, se puede confundir con un episodio de isquemia digital y cuando hacen la púrpura retiforme o hacen el lívido reticularis o hacen otras manifestaciones, se puede confundir con una vasculitis. Conclusión, hay que tomar en un paciente que empiece con un síndrome acrovascular intenso de origen súbito y no explicado, el COVID pudiera ser una posibilidad. Adicionalmente a eso, viene esta otra que parece que un puertorriqueño les hubiera explicado la cosa, que es la eritromelalgia, que la eritromelalgia es todo lo contrario al fenómeno de Raynaud. En esto se producen unos cambios paroxísticos que normalmente son desencadenados por el calor y normalmente es un episodio de enrojecimiento intenso que se produce con el calor, usualmente se presenta en palmas, o sea es el Raynaud al revés, con el calor se pone muy rojo, se puede asociar edema y tiene un hallazgo patogneumónico y es que la persona mejora de manera ostensible cuando mete las manos en agua fría. Cuando la persona le dice yo tengo que meter las manos en agua fría para mejorarme, es usualmente una eritromelalgia. Y la eritromelalgia tiene formas primarias y formas secundarias. Hay una forma idiopática que como su nombre lo dice es porque sí, y le da a gente porque sí, o sea, gente que está en la mitad de la vida, que no tiene ningún motivo, razón o circunstancia para que eso le pase. Cuando nosotros nos vamos hacia los extremos de la vida tenemos problemas, las formas juveniles usualmente están asociadas a formas familiares que tienen que ver con desarreglo en los canales de calcio y son muy intensas y muy refractarias.
Y en las personas ya después de cierta edad, aproximadamente los 50 años, existe dentro de las probabilidades que se produzca por síndromes mieloproliferativos como la policitemia vera y la trombosis esencial. Entonces una eritromelalgia en los muy jóvenes tiene forma familiar y en las personas después de los 50 años siempre hay que descartar un síndrome mieloproliferativo dentro del enfoque diagnóstico. Hay otro nombre raro que casi no conocemos, que es más de literatura francesa, que es la acrocolosis, que es básicamente una eritromelalgia de un pedacito de la mano nada más, que normalmente son formas localizadas, y hay algunas otras formas que se pueden confundir a veces, que se llama el síndrome de Lane, que es un epónimo que no se utiliza casi, que es el eritema palmar, pero es la señora que tiene las manitos rojitas todo el tiempo, a toda hora. No tiene la característica forma episódica, intensa, con edema y sensación de malestar, que se produce con el enrojecimiento de las manos y que mejora metiendo las manos en agua fría. Este es uno de los principales mal diagnósticos de Raynaud, que la gente confunde este síndrome con el fenómeno de Raynaud. Los huevos de la araña con... Y aquí tenemos la foto de la eritromelalgia. Miren, este es un paciente durante los ataques y observen cómo claramente tiene el eritema a nivel de las manos. Y este es el otro lado de las manos, donde el paciente tiene durante el ataque un enrojecimiento claro y un empeoramiento o una sensación de malestar asociado. Con respecto a la acrocianosis, otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos, en la acrocianosis lo que predomina es el moradito, o sea, hay un episodio de cianosis que normalmente es de carácter distal, normalmente a diferencia de otros síndromes acrovasculares como la eritromelalgia, hay frío en la extremidad porque hay una vasoconstricción en ese sitio, normalmente empeora con el frío o con el estrés emocional y normalmente no se presenta ni dolor, ni síntomas como parestesias, ni pérdida de tejido, ni úlceras, ni lesiones en mordedura de rata que se pueden presentar ocasionalmente. Y tiene un hallazgo característico que se llama el signo de Kroc, que es que cuando usted hace una digitopresión en el área que tiene acrocianosis, se produce un regreso lento de la circulación en esa zona porque está vasoconstreñida. Usted que tiene que saber de la acrocianosis es el principal síndrome acrovascular que usted va a encontrar en el día a día, con el frío, personas con piel blanca, personas con antecedentes de enfermedad pulmonar, pacientes con poliglobulia, fumadores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando uno está en presencia de un síndrome acrovascular, es más usualmente una acrocianosis que otra manifestación. Y pues evidentemente hay unos dedos moraditos, esos dedos son principalmente cianóticos, no existe un documento o no se documenta de forma clara una fase de palidez, entonces en este caso el diagnóstico es la acrocianosis. Este es otro de los síndromes raros, el síndrome de Achenbach, el terror de los médicos generales. Normalmente más de uno queda cabezón porque esta es una pendejada, pero como uno no la lee es una pendejada misteriosa. Entonces básicamente el síndrome del hematoma digital paroxístico es un episodio en el cual se produce un dolor intenso en el dedo y en el área donde se produce ese dolor es por la ruptura de una vena digital, se produce un cambio de coloración con el dedo completamente morado y el paciente normalmente como tiene un dolor que le llama la atención, hace que el paciente consulte urgencias y el médico queda carecemento cuando no sabe por qué tiene el dedo morado, ¿cierto? Entonces, normalmente es causal de gran preocupación tanto para el médico como para el pobre paciente, pero entonces lo que uno tiene que saber es que usualmente se produce en personas más allá de la quinta década, usualmente un poco más en el sexo femenino y tiende a tener esa tríada clásica, la aparición del dolor intenso con un cambio de coloración y con un estrés emocional intenso por el paciente por esa novedad que el dolor le hizo caer en cuenta. Y este es el síndrome de Achenbach. Miren un síndrome de Achenbach, miren cómo, pues claro, a usted le duele la mano y de pronto aparece eso, o la bruja lo está hechizando, o le lamió el dedo a la bruja, o usted tiene un hematoma digital paroxístico o síndrome de Achenbach. ¿Qué es lo importante? Que normalmente los cambios de coloración solo se presentan después de los episodios de dolor y que como es microtrauma, usualmente no es fácil, el paciente no recuerda fácilmente cuál fue el evento desencadenante. Con respecto a las alivios reticulares, y les pido el favor que pongan bastante cuidado porque los amigos del síndrome antifosfolípido cambiaron los criterios y ahora se tiene que saber diferenciar entre un alivio reticulares y un alivio racemosa y eso nadie lo sabe diferenciar, entonces esto pudiera ser de utilidad para los criterios de SAF. Entonces, básicamente es el cambio de coloración purpúrica en forma de red, o sea, cuando uno tiene el frío que le sale como una red moradita en las manitos y es de color más o menos blanquito. Normalmente el livio reticularis es un cambio fino donde hay un cierre completo de las redes y en la livio racemosa, que es la contraparte que siempre es patológica, es un cambio que es permanente, que no depende de la temperatura y que siempre está presente, en el cual hay un cambio en el cual no cierran las redes, entonces tiene una forma más como de un rayo que cae.
Y la otra cosa que se produce, que es la púrpura retiforme, que son lesiones ya purpúricas que pueden tener forma de red y que se asocia, por ejemplo, al síndrome de cocaína-levamisol, que es uno que en nuestro medio, lastimosamente, los jíbaros no tienen estándares de producción ISO 9000 para la cocaína que usted compra y a veces le meten algunos contaminantes. Entonces, básicamente tenemos que saber que en reumatología se asocia a algunas enfermedades el síndrome antifosfolípido como primera posibilidad y por eso ya están los nuevos criterios. La poliarteritis nodosa, donde se presenta en las formas sistémicas como cutánea limitada y es la principal manifestación por el tipo de vaso que compromete. Y con medicamentos, hay muchos medicamentos que lo producen, el bismuto, la quinidina, pero particularmente importante para que lo recuerden, la amantadina, que se utiliza con alguna frecuencia en los pacientes con Parkinson y trastornos del movimiento, y que incluso es una de las pocas causas medicamentosas del lívido reticularis donde se pudiera producir una ulceración en algunos casos. La otra cosa es que hay un medicamento que es la gemcitabina que se utiliza en algunos pacientes con cáncer de pulmón y a veces entonces uno puede tener Raynaud paraneoplásico, que es porque obviamente tiene un cáncer que le produce Raynaud y como todo lo que produce el cáncer es crónico de mal pronóstico mientras no se controle la neoplasia principal, pero los pacientes cuando ya están mejorando y este se manejo con gemcitabina pueden presentar episodios de trombosis o de microtrombosis o microangiopatía trombótica por el medicamento. Entonces, cuando uno tiene cáncer puede tener fenómeno acrovascular tanto por el cáncer como por el medicamento, en especial si es gemcitabina. Y esta es la definición, simplemente las lividos reticulares cierran todas las redes, en la livido racemosa no cierran todas las redes y la púrpura retiforme ya tiene unos cambios adicionales y unas lesiones que pueden tener ulceración y puede tener vesículas que pueden estar asociadas. La otra cosa, y aquí está la profe Gloria Vázquez, que es la que nos enseñó esto, y es que los médicos tenemos una excelente capacidad para ponerle los nombres que no son a lo que no es. Entonces hay una cosa que se llama el chilblain lupus, que es la perniosis lúpica, pero resulta que algún genio le decidió poner lupus pernio a la forma crónica cutánea de la sarcoidosis, en vez de ponerle sarcoidosis crónica, que era lo más lógico, se le ocurrió eso, y confundió a todos los médicos de ahí en adelante. Entonces, para que no nos enredemos con que si es perniosis, pernio, piernitos o nada más de eso, le dijimos sabañón, que es el nombre más castizo y más adecuado. Las lesiones de sabañón son las lesiones de quema, no marañón. Marañón es el maní plate de la gente con plata, este es el sabañón. Entonces, el sabañón, lo que usted hace con esto es que esta es la lesión por frío que se produce cuando usted ha expuesto su cuerpo al frío y se produce un daño en el tejido y produce una inflamación. Evidentemente se da más en regiones septentrionales, en nuestro clima ecuatorial es un poco más distinto, pero tiene formas agudas cuando usted se expone poco al frío y formas crónicas cuando hay una exposición repetitiva. Las formas agudas son quemazón y las formas crónicas es algo más que quemazón, es decir, las formas crónicas tienen cicatriz, atrofias, cambios de coloración y daños ya más persistentes. Se puede asociar a LES, particularmente cuando tienen niveles altos de interferón, a algunas alteraciones en las proteínas, como las disproteinemias, y a un síndrome que se llama Laicardi-Gautier, que es el pseudotorch, que son niños que tienen daño de una endonucleasa que se llama la T-Rex, que produce niveles altos de interferón, entonces para términos prácticos produce un fenómeno parecido al lupus y hacen unas lesiones de sabañón de difícil control. Y la otra cosa es que esto coexiste con otros acrosíndromes, entonces normalmente no es un hallazgo único, casi todos los acrosíndromes pueden estar mezclados entre ellos. Estos son los sabañoncitos, ¿cierto? Y quisiera yo decirles como perlas que en Medellín es muy raro que caiga nieve, entonces si se presenta en Medellín sospeche que hay una causa secundaria. Pero es básico, pues si no se han dado cuenta por ahora que la última vez que si uno compró el abrigo de nieve se va a quedar esperando un rato en Medellín, ahí quedamos jodidos. Y ahora sí vamos a hablar de Maurice. Les presento al doctor Maurice Raynaud con su famoso fenómeno de Raynaud. ¿Qué tenemos que saber del fenómeno de Raynaud? Pues que lo describió Maurice Raynaud, evidentemente, y que puede afectar hasta el 8% de la población con variaciones raciales y climáticas. Evidentemente, si usted es un esquimal, pudiera tener un poquito más de Raynaud que si vive en el desierto del Sahara, y algunas poblaciones como la japonesa tienen muy baja tasa de fenómeno de Raynaud con tasas menores del 2%. Normalmente se caracteriza por paroxismos o por ataques inesperados y que son recurrentes de cambios de coloración que tiene la bandera de Francia, tiene la palidez, la cianosis y la rubicundez, y adicionalmente a eso se pueden presentar monofásicos, bifásicos o trifásicos. Normalmente siempre se pide que haya al menos 2 fases, de las cuales una debe ser palidez, y normalmente solamente las fases pálidas monofásicas tienen algún valor predictivo para un fenómeno de Raynaud primario.
¿Qué tiene que saber? Compromete distintas partes del cuerpo, manos, pies, nariz, pezón. Lo que pasa es que usted tiene que estar pasando muy bueno en la vida para que le erre y no pues de un pezón y que se dé cuenta usted y sus compañeros. El 80% es primario, el 20% es secundario y en las formas secundarias es secundario desde el punto de vista reumatológico a las enfermedades que se llaman enfermedades similares a la esclerosis sistémica, es decir, la esclerosis sistémica, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus y dentro de las miopatías el síndrome antisintetasa como principal manifestación. Y obviamente para neoplásico, es decir, asociado a una neoplasia que está en curso, donde tiene normalmente un curso refractario con gran pérdida de tejido y con un mal pronóstico a menos que reciba un tratamiento oportuno en la neoplasia de base. Medicamentos que lo producen, ergotaminas, betabloqueadores, gemcitabina, interferón, y aquí vienen dos síndromes ocupacionales que normalmente la gente no conoce, el síndrome del martillo de la cubital, o sea, el síndrome del karateca, el que y le pega así, que como todo el día le está pegando con la cubital, se le produce un cambio en la arteria cubital y al producirse ese cambio en la arteria cubital se produce un fenómeno de Raynaud, también los que manejan martillo hidráulico, o sea, los que están en terapia vibracional e incluso odontólogos pueden presentar fenómeno de Raynaud en los dígitos, en dígitos donde manejan el mini taladro para cuando llevan mucha exposición. Y si alguno de ustedes va a hacer la pregunta al final, de una vez le digo, el gremio del entretenimiento adulto no está sometido a fenómeno de Raynaud vibracional, para que no lo vayan a preguntar. Entonces ahora sí les vamos a dar el enfoque, porque ustedes vinieron aquí para que yo les diera un enfoque. Primero, maniobra de Allen, se ocluyen las dos arterias y después en sendos ejercicios se libera una arteria y la otra arteria y se supone que debería retornar de manera fácil y rápida la circulación a la palma. Si no mejora la circulación de manera rápida y eficiente es porque una de las dos arterias, la que usted está liberando, tiene un problema y no está dando un buen aporte circulatorio. Entonces, primera pregunta, ¿los cambios son permanentes o semipermanentes? Y si son permanentes o semipermanentes, si tiene el Allen patológico o no tiene el Allen patológico. Si tiene un Allen presente que indique enfermedad, usted puede tener una arteriopatía bilateral, por ejemplo, un martillo de la cubital o enfermedad vibracional que haya dañado las arterias, la enfermedad de Werger, que recuerden que es una arteriopatía por tabaquismo que produce un daño importante, embolias, paraneoplásico o síndrome de COVID. Si el paciente tiene un Allen normal, en ese caso lo que hay que mirar es que el paciente puede tener, si está morado, una acrocianosis, si presenta cambios por la exposición al frío, un sabañón, si presenta un dolor intenso que deja un cambio de coloración que dura 2 a 3 semanas porque es el tiempo que se demora en absorberse la hemoglobina, un hematoma digital paroxístico, y si parece una eritromelalgia pero por un pedacito, entonces ese pedacito que le falta es una acrocolosis. Y si es paroxístico, ahí sí preguntamos si está caliente o está frío. Si es caliente es eritromelalgia, que puede tener sus situaciones en las que ya hablamos, pero básicamente un episodio paroxístico con calor y cambios de coloración es una eritromelalgia. Y si está frío y es paroxístico, entonces usted puede decir que es un fenómeno de Raynaud. Y con eso logra hacer el enfoque de las enfermedades, de los síndromes acrovasculares. Pero si usted es como Homero Simpson y me dice, pequeño demonio, yo pagué por un síndrome acrovascular, entonces vamos a hacer el enfoque del fenómeno de Raynaud también para que usted esté tranquilo. Entonces, cuando usted concluye que el paciente puede tener un síndrome acrovascular, tiene que hacerle las preguntas del Raynaud. Entonces usted pregunta, ¿son sus manos sensibles al frío? Si la respuesta es sí, dice, ¿se presentan cambios de color durante los episodios? Y si la respuesta es sí, usted tiene que buscar una de las siguientes preguntas. ¿Se desencadenan con otros desencadenantes como el estrés emocional? ¿Cierto? Cuando la novia tiene Raynaud es muy bueno porque uno sabe de cuánto es la putería de un dedo, 2 dedos o 3 dedos con Raynaud, y uno más o menos sabe, uno con 4 dedos con Raynaud ya sabe que le van a pegar la cachetada o lo van a echar. Pero es porque el estrés emocional libera adrenalina y la adrenalina estimula los receptores adrenérgicos de la misma forma que lo estimula el frío. La otra cosa es si compromete las manos, ambas manos, aunque sea de forma simétrica, si existe una frontera claramente delimitada entre el área afectada y el área libre, y si se presenta en otras localizaciones, y obviamente si tiene registro fotográfico. Y si usted tiene todo eso, usted puede hacer feliz al doctor Maurice Raynaud diciendo que tiene un caso de fenómeno de Raynaud. Y entonces la pregunta es, ¿mi fenómeno de Raynaud es primario o es secundario? Entonces yo tengo que hacer una evaluación de los hallazgos al examen físico. Le tengo que hacer la maniobra de Allen, tengo que ver si tiene esclerodactilia, que es la incapacidad para yo cogerme el cuerito en la parte de las interfalángicas proximales. Tengo que ver si el paciente tiene dedos hinchados, puffy fingers, o sea, cuando yo palpo los dedos en las interfalángicas proximales siento el dedo edematizado o con aumento de tejido.
y tengo que mirar si tiene úlceras digitales, pitting scar, que son lesiones muy pequeñas que se presentan en el pulpejo de los dedos, que es como si usted cogiera con un corta uñas y quitara un poquitico de la piel, y esa es la lesión más temprana de que usted tiene un Raynaud patológico. Si tiene el signo de Gottron, que son las lesiones de la dermatomiositis, si tiene calcinosis, si tiene telangiectasias y si tiene acroesclerosis, que es acrostiolisis, que es la desaparición del pulpejo por los episodios repetidos de Raynaud. Y adicionalmente a eso usted le hace la capilaroscopia, y con la capilaroscopia, que es un estudio de la microcirculación, usted define si hay alteraciones o no hay alteraciones compatibles con un patrón de esclerosis sistémica. Usted le hace unos ANAS, los ANAS hoy en día han tenido alguna variación, pero normalmente los ANAS que usted debería tenerles miedo con el fenómeno de Raynaud son los ANAS nucleolares, los ANAS topo 1, que es un patrón específico que se llama topoisomerasa 1, los ANAS centroméricos y los ANAS moteados, que son los que se pueden asociar posteriormente a enfermedades reumatológicas. Y cuando usted va a hacer los estudios específicos, le pide el SL70, los ENAS, que son el RO, el LA, el SMIT, el RNP, el HO1, y ya en nuestro medio está disponible el perfil de miopatía, que lo hacen en algunos laboratorios, donde miden básicamente el síndrome de antisintetasa. Aquí simplemente les muestro la acrostiolisis. Si ustedes ven ahí unos deditos que se están quedando corticos, esos deditos que se están quedando corticos es porque se están quedando sin pulpejo por la presencia de episodios repetidos del Raynaud. Esta no quedó tan bien, pero es una pitting scar, que es una pequeña lesión que se ve como una pequeña pérdida de tejido en la base, en la punta del dedo. Y aquí pues está un sutil Gottron que ustedes pueden ver, donde se ve claramente el eritema sobre los nudillos, que es muy sugestivo de una dermatomiositis. Entonces, cuando usted diagnostica un fenómeno de Raynaud, usted debe complementar el examen físico, la capilaroscopia y los ANAS, y cualquiera de esos tres hallazgos o de cualquiera de esas tres evaluaciones son positivas, usted debería buscar en ese momento un reumatólogo, porque tiene alta probabilidad de un fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno de Raynaud secundario. Y aquí les traigo para terminar una frase de Augusto Dupin, que es el padre de la novela de detectives, donde dice que lo que es verdaderamente útil es generalmente superficial y que no debemos complicarnos con profundidades innecesarias. Entonces, con ese algoritmo que ustedes tengan vamos a estar muy bien. Yo ahorita le paso la charla a la doctora Varela para que tengan la charla por si la quieren bajar en el canal de ella y en todos los, ya no se quedan cargadas de chicharrón, para que ustedes lo puedan tener y pueda quedar el algoritmo para el disfrute y el uso de ustedes. Y con esto no me queda más que decirles gracias totales. Muchas gracias al doctor Miguel Antonio Mesa Navas por compartirnos su conocimiento. Queremos agradecer nuevamente a todos por su presencia y participación en este simposio. Les recuerdo que la inscripción ha sido gratuita gracias al compromiso de Comité de Estudios Médicos, el Hospital General de Medellín, la Asociación Colombiana de Reumatología, Laboratorios Novartis y la doctora Diana Cristina Varela Tavares. Esperamos que esta jornada haya sido una experiencia de aprendizaje enriquecedora y que los conocimientos adquiridos les sean de gran utilidad en su práctica médica. Mil gracias y feliz tarde.